El amanecer del 2 de noviembre llegó con esa neblina característica que envuelve a Guadalajara durante el Día de Muertos. Santiago Morales despertó en el pequeño cuarto que compartía con otros 3 hombres en un albergue de la colonia Oblatos, a pocos kilómetros del cementerio de Mezquitán. A sus 42 años, las manos de Santiago mostraban las cicatrices y callosidades de 23 años trabajando la madera, pero sus ojos reflejaban un dolor que iba más allá de la pobreza. Hacía exactamente un año, su esposa Gabriela había fallecido de cáncer y él había perdido todo en el proceso. Sus ahorros para los tratamientos, su pequeño taller de carpintería que había tenido que vender para pagar medicinas, y finalmente a la única persona que había dado sentido a su vida. Santiago se levantó despacio, lavó su cara en el lavabo compartido y revisó la única posesión de valor que le quedaba. Un juego de gubias y formones detallado que habían pertenecido a su abuelo. Herramientas de precisión que él había logrado mantener incluso cuando todo lo demás se había ido. Ese día tenía un propósito muy específico. Había juntado durante meses, peso por peso, trabajando en chambas ocasionales, los 300 pesos necesarios para comprar un trozo de madera de cedro blanco. No era para vender, no era para comer. Era para tallar una cruz digna, para la tumba de Gabriela, que hasta ese momento solo tenía una cruz de metal oxidado que el cementerio proporcionaba a las tumbas sin recursos. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Santiago caminó por la calzada Independencia cargando su pequeña mochila con las herramientas y el trozo de cedro que había comprado en una maderería de la colonia Santa Tere. El contraste era doloroso. Familias enteras pasaban junto a él rumbo al cementerio, cargadas de flores frescas, veladoras caras, arreglos elaborados para decorar las tumbas de sus seres queridos. Santiago solo llevaba su pobreza, sus herramientas y un amor que la muerte no había podido apagar. Pero había algo en su manera de caminar, erguido a pesar de todo, que hablaba de una dignidad que ninguna circunstancia había podido quebrar. Su padre, el maestro carpintero Esteban Morales, le había enseñado desde niño que un hombre se mide por cómo enfrenta las desgracias, no por cómo disfruta las alegrías. Y Santiago había enfrentado desgracias que habrían roto a hombres más fuertes. Cuando llegó al cementerio de Mezquitán cerca de las 8 de la mañana, el lugar ya bullía de actividad. Familias limpiaban tumbas, colocaban flores, encendían veladoras, compartían comida junto a las lápidas de sus difuntos. Santiago se dirigió a la sección más alejada y descuidada del cementerio, donde las tumbas de los pobres se alineaban en filas apretadas, muchas sin nombre, la mayoría con cruces de metal barato que se oxidaban bajo el sol y la lluvia. La tumba de Gabriela estaba en la fila 17, número 43. Santiago se arrodilló frente a la tierra todavía relativamente fresca, y por primera vez en meses permitió que las lágrimas rodaran libremente por su rostro curtido. «Mi amor», susurró mientras limpiaba con sus manos las pocas hojas secas que habían caído sobre la tumba. «Te prometí que ibas a tener una cruz bonita, hecha por mis manos, como te merecías tener muchas cosas que nunca pude darte. Hoy cumplo esa promesa». Santiago sacó de su mochila el trozo de cedro blanco y lo colocó con reverencia sobre una lona que había extendido en el suelo. La madera era hermosa, de veta fina y color uniforme, perfecta para tallado. Había elegido cedro blanco, no solo porque era una madera noble y duradera, sino porque Gabriela siempre había dicho que le gustaba el aroma suave del cedro. Le recordaba a los armarios de la casa de su abuela en Tonalá. Con la paciencia de quien tiene todo el tiempo del mundo y nada que perder, Santiago
comenzó su trabajo. Primero midió y marcó las proporciones perfectas de una cruz latina. 120 centímetros de altura, 60 de ancho en el travesaño. No iba a ser una cruz simple, iba a ser una obra de arte, el último regalo de amor que podía dar a la mujer que había llenado 20 años de su vida con significado. Santiago sacó su sierra de mano y comenzó a cortar, no con la prisa de quien tiene prisa, sino con la precisión de quien sabe que cada movimiento cuenta. Los visitantes del cementerio pasaban junto a él. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con lástima, pero Santiago no les prestaba atención. Estaba completamente absorto en su trabajo, en ese diálogo silencioso con la madera que había aprendido desde niño. Cerca de las 10 de la mañana, cuando Santiago había terminado el corte básico de la cruz y comenzaba el trabajo de tallado decorativo, escuchó una voz detrás de él. «Perdone que lo moleste, pero ¿usted es carpintero profesional?» Santiago levantó la vista y vio a un hombre de unos 60 años, vestido con ropa sencilla pero limpia, pantalón de mezclilla, camisa de algodón blanca y un sombrero de palma que protegía su rostro del sol que ya comenzaba a calentar fuerte. El hombre tenía ese aire de autoridad natural que algunas personas llevan sin importar cómo vistan, pero sus ojos mostraban una gentileza genuina. «Lo fui, señor», respondió Santiago sin dejar de trabajar. «Ahora solo soy un hombre haciendo una cruz para su esposa». El hombre se acercó un poco más, observando con ojo experto el trabajo que Santiago había hecho hasta ese momento. «¿Me permite ver sus herramientas?» Santiago, acostumbrado a la desconfianza que su apariencia de persona sin hogar generaba, dudó un momento, pero algo en la manera respetuosa como el hombre había hecho la pregunta lo tranquilizó. «Claro, señor, pero le advierto que no las vendo. Son lo único que me queda de mi abuelo». El hombre tomó una de las gubias de tallado con el cuidado de quien conoce el valor de las buenas herramientas. Era una gubia de media pulgada, el acero todavía perfectamente afilado, el mango de madera de mezquite pulido por décadas de uso. «Estas son herramientas de maestro», comentó el hombre con genuina admiración. «Esta gubia debe tener por lo menos 50 años y está en perfecto estado. Se ve que las cuida bien». Santiago sintió un pequeño orgullo atravesar su tristeza. «Mi abuelo siempre decía que un carpintero que no cuida sus herramientas no se cuida a sí mismo. Pueden quitarme todo, señor, pero mientras tenga estas herramientas, sigo siendo carpintero». El hombre asintió con comprensión profunda, como si esas palabras resonaran con algo en su propia experiencia. «¿Y qué está tallando en la cruz?» Santiago mostró el diseño que había dibujado previamente en un papel. Una vid con racimos de uvas entrelazándose alrededor de la cruz. Un símbolo cristiano clásico, pero ejecutado con un nivel de detalle que requería verdadero talento. Mi esposa se llamaba Gabriela. Su nombre significa mujer de Dios. Quería hacer algo que representara vida eterna, esperanza, fe. La vid parecía apropiada. El hombre observó el diseño durante un largo momento. Es hermoso y muy difícil de ejecutar bien. El tallado de hojas de vid requiere mucha precisión para que se vean naturales. Santiago sonrió tristemente. «Tengo tiempo, señor, y esto es lo último que puedo hacer por ella, así que va a ser perfecto aunque me tome días». El hombre pareció reflexionar sobre algo. Luego preguntó, «¿Dónde aprendió a tallar así?» «Mi abuelo era tallador de retablos para iglesias en Tonalá. Mi padre también era carpintero. Yo llevo tallando desde los 8 años». «¿Y qué pasó? ¿Por qué está aquí y no en un taller?» La pregunta no sonó intrusiva ni condescendiente, sino genuinamente interesada. Santiago normalmente no compartía su historia con extraños, pero algo en ese hombre lo invitaba a la confianza. «Gabriela se enfermó hace 2 años. Cáncer de páncreas. Vendí mi taller para pagar tratamientos. Vendí mis máquinas. Vendí mi inventario. Vendí todo».
Pero no fue suficiente. Ella murió hace un año y yo quedé sin nada. Desde entonces hago chambas cuando puedo. Duermo en el albergue de oblatos y junto para comer y para esto, señaló la cruz. El hombre guardó silencio respetuoso durante un momento. Lo siento mucho por su pérdida. Se ve que la amaba profundamente. Era mi vida, señor, pero me enseñó que el amor no termina con la muerte. Por eso estoy aquí, cumpliendo la última promesa que le hice. El hombre pareció conmovido por las palabras de Santiago. Le molestaría si me quedo un rato observando su trabajo. Hace muchos años trabajé con madera y me gustaría ver cómo talla. Santiago no veía razón para negarse. No me molesta, señor, pero le advierto que voy despacio. Este trabajo no se puede apurar. El hombre se sentó en el suelo cerca de Santiago, sin importarle manchar su ropa, y observó en silencio mientras el carpintero trabajaba. Lo que vio durante las siguientes 2 horas lo impresionó profundamente. Santiago trabajaba con una precisión y un cuidado que hablaban de décadas de experiencia. Cada corte de la gubia era deliberado. Cada viruta que se desprendía tenía un propósito específico. Las hojas de vid comenzaron a emerger de la madera como si hubieran estado ahí todo el tiempo, esperando ser liberadas. Los racimos de uvas tomaban forma con un nivel de detalle casi microscópico, cada uva individual tallada con paciencia infinita. Pero más impresionante que la habilidad técnica era algo más sutil, la emoción que Santiago ponía en cada movimiento. No era solo un trabajo de carpintería, era una carta de amor escrita en madera. Cada hoja de vid representaba un recuerdo, cada racimo una promesa cumplida o rota, cada curva de la cruz un año compartido. El hombre había visto trabajar a muchos carpinteros en su vida, pero nunca había visto a alguien poner tanta alma en su trabajo. Cerca del mediodía, el hombre se levantó. Tengo que irme, pero me gustaría volver más tarde para ver cómo avanza. ¿Estará aquí todo el día? Santiago asintió. Voy a estar aquí hasta que termine, aunque sea de noche. Hoy es Día de Muertos. Es el día apropiado para terminar esto. El hombre sacó su cartera y extrajo 2 billetes de 200 pesos. Permítame invitarle el almuerzo. Es lo mínimo que puedo hacer por el privilegio de ver trabajar a un maestro. Santiago quiso rechazar el dinero. No estaba pidiendo limosna, no estaba buscando caridad. Pero el hombre insistió de una manera que no se sentía condescendiente. No es limosna, maestro, es respeto de un carpintero a otro. Yo sé lo que cuesta hacer trabajo de esta calidad, y sé que no se puede trabajar bien con el estómago vacío. Santiago aceptó el dinero con gratitud, pero también con dignidad. Se lo agradezco, señor. ¿Cómo se llama? Roberto Villalobos, para servirle. ¿Y usted? Santiago Morales. Los 2 hombres se estrecharon la mano con el respeto mutuo de artesanos que reconocen la calidad en el otro. Cuando Roberto se fue, Santiago usó parte del dinero para comprar unos tacos de carnitas en un puesto que había cerca de la entrada del cementerio y regresó a su trabajo. El sol del mediodía era castigador, pero Santiago estaba acostumbrado a trabajar en condiciones difíciles. Había pasado veranos completos trabajando bajo techos de lámina, inviernos en talleres sin calefacción. El calor era solo otra incomodidad que su cuerpo había aprendido a ignorar cuando su mente estaba enfocada en la madera. Las horas de la tarde transcurrieron en ese estado de concentración profunda que los artesanos conocen bien. Ese lugar donde el tiempo pierde significado y solo existe el trabajo, la conexión entre las manos y el material, el diálogo silencioso entre la intención y la ejecución. Las familias seguían llegando al cementerio, algunas comenzaban a irse. El flujo constante de vida y muerte, memoria y olvido que caracteriza estos lugares. Santiago era apenas consciente de todo eso. Para él solo existían
la madera, las gubias y el amor que fluía de sus manos hacia el último regalo para Gabriela. Cerca de las 4 de la tarde, Roberto regresó. Esta vez traía consigo una hielera pequeña con agua fría y algunas frutas. «Pensé que tendría sed con este calor», dijo mientras le ofrecía una botella de agua helada a Santiago. El carpintero aceptó agradecido, tomando largos tragos que aliviaron una sed que ni siquiera había notado completamente. «Gracias, don Roberto, es muy amable». Roberto se sentó nuevamente para observar el progreso, y lo que vio lo dejó sin palabras. La cruz había cobrado vida durante las últimas horas. El diseño de la vid ya no era solo un dibujo en la madera, era una escultura tridimensional de belleza extraordinaria. Las hojas parecían moverse con el viento. Los racimos de uvas se veían tan reales que daba la impresión de que podrías arrancarlos y comerlos. Pero más allá de la habilidad técnica, había algo en el trabajo que transmitía emoción pura. Se podía sentir el amor, el dolor, la esperanza, todo contenido en esa madera tallada. «Maestro Santiago», dijo Roberto después de un largo silencio, «esto no es carpintería, esto es arte puro». Santiago no levantó la vista de su trabajo. «Es amor, don Roberto. El arte viene cuando amas lo que haces y haces lo que amas». Roberto observó al carpintero trabajar durante otra hora, fascinado no solo por la habilidad, sino por la dedicación absoluta. Finalmente, cuando el sol comenzaba a descender y la luz dorada de la tarde bañaba el cementerio, Roberto tomó una decisión. «Maestro Santiago, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro, don Roberto. Cuando termine esta cruz, ¿qué va a hacer? ¿Tiene trabajo esperándolo?» Santiago suspiró sin dejar de tallar. «Voy a buscar chambas como siempre, reparaciones, trabajitos de carpintería básica. Lo que salga y me permita comer y dormir bajo techo. Y si tuviera oportunidad de trabajar en algo más permanente, algo que le permitiera usar sus habilidades reales». Santiago finalmente detuvo su trabajo y miró a Roberto con curiosidad mezclada con escepticismo. «Don Roberto, agradezco su interés, pero he aprendido que la gente hace promesas que no cumple. Dicen, te voy a ayudar y luego desaparecen. No lo digo con rencor, solo con realismo». Roberto asintió comprensivamente. «Tiene razón en ser escéptico, pero yo no hago promesas que no puedo cumplir. Déjeme explicarle algo». Roberto se acomodó en el suelo, como si se preparara para una conversación larga. «Yo soy el dueño de este cementerio, maestro Santiago. También soy dueño de 3 cementerios más en Guadalajara y 2 en Zapopan». Santiago lo miró con sorpresa genuina. El hombre vestido sencillamente, sentado en el suelo sin importarle la tierra, era dueño de múltiples cementerios. «Pero, ¿por qué está aquí? ¿Por qué se sentó a verme trabajar? Porque hace 30 años yo era como usted». «Bueno, no exactamente como usted, pero estaba en una situación difícil. Mi padre acababa de morir, me había dejado un cementerio pequeño que estaba casi en quiebra, y yo no sabía si iba a poder salvarlo. Trabajé día y noche, aprendí cada aspecto del negocio, y con el tiempo no solo salvé ese cementerio, sino que construí lo que ahora es una empresa familiar exitosa. Pero nunca olvidé cómo se siente estar en el fondo, luchando por sobrevivir mientras mantienes tu dignidad. Por eso todos los días vengo a caminar por mis cementerios, no como dueño, sino como visitante común. Observo, escucho, aprendo. Y hoy, el Día de Muertos, decidí venir temprano a Mezquitán, porque es el cementerio donde empezó todo, donde está enterrado mi padre». Roberto hizo una pausa, como si las memorias fueran dolorosas todavía. «Y entonces lo vi a usted, trabajando en esa cruz con un nivel de dedicación y habilidad que me recordó algo importante, que el verdadero valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por su carácter y sus habilidades».
Santiago escuchaba en silencio, sin saber qué decir. Maestro Santiago, tengo una propuesta para usted, pero primero necesito que termine su cruz. Es importante que complete lo que empezó, sin prisa, sin presión. Cuando termine, quiero hablar con usted sobre una oportunidad real. Santiago sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Don Roberto, si esto es caridad, no es caridad, es negocio. Déjeme explicar. Cada uno de mis cementerios tiene docenas de tumbas sin identificación adecuada. Tumbas de personas pobres que merecen algo mejor que cruces de metal oxidado. He pensado durante años en crear un programa para proporcionar cruces talladas de madera dignas para estas tumbas, pero nunca encontré a alguien con la habilidad y, más importante, con el corazón para hacerlo bien. Lo que usted está haciendo ahí, Roberto señaló la cruz de Gabriela, es exactamente lo que imagino para ese programa. Cruces talladas a mano, cada una única, cada una hecha con respeto y amor, no solo para los que pueden pagar, sino especialmente para los que no pueden. Santiago sintió lágrimas quemando sus ojos. Don Roberto, yo no sé qué decir. No diga nada ahora. Termine su trabajo. Cuando esté listo, vamos a hablar de detalles. Pero le adelanto esto, si acepta va a tener taller propio dentro del cementerio, todas las herramientas que necesite, material de primera calidad y un salario que le permita vivir dignamente mientras hace lo que claramente ama hacer. La tarde se convirtió en noche y Santiago siguió trabajando bajo la luz de velas que había colocado alrededor de su área de trabajo. Roberto se había ido, pero había regresado con más velas, diciendo que ningún artista debe trabajar con mala luz. Alrededor de las 10 de la noche, cuando la mayoría de los visitantes del cementerio ya se habían ido, Santiago dio el último toque a la cruz. Estaba terminada. Era, sin lugar a dudas, la obra más hermosa que había creado en su vida. La vid se entrelazaba alrededor de toda la cruz con gracia natural, cada hoja perfectamente formada, cada racimo de uvas con el peso visual correcto. En el centro, donde los brazos de la cruz se encontraban, había tallado una pequeña frase que había sido el lema de vida de Gabriela. El amor nunca muere. Con reverencia casi religiosa, Santiago lijó suavemente toda la superficie hasta que la madera quedó perfectamente lisa al tacto, pero manteniendo todos los detalles del tallado. Luego aplicó 3 capas de aceite de linaza que había traído, dejando que cada capa se absorbiera completamente antes de aplicar la siguiente. El aceite hizo que la madera de cedro brillara con un lustre dorado y protegería el tallado de los elementos durante años. Finalmente, cuando todo estuvo listo, Santiago cavó un hoyo profundo en la cabecera de la tumba de Gabriela y plantó la cruz firmemente, asegurándose de que estuviera perfectamente vertical y segura. Se arrodilló frente a la tumba, frente a su obra terminada, y dejó que todas las emociones que había estado conteniendo durante un año fluyeran libremente. Lloró por todo lo perdido, por todo lo que podría haber sido, por los años que no tendrían juntos, pero también sintió una paz que no había experimentado desde la muerte de Gabriela. Había cumplido su promesa. Le había dado algo hermoso, algo duradero, algo que hablaría de su amor mucho después de que él también estuviera muerto. «Ya está, mi amor», susurró en la oscuridad. «Ya tienes tu cruz, la más bonita que pude hacer, con todo mi amor, con todo lo que sé, con todo lo que soy». Se quedó ahí arrodillado por mucho tiempo, sin notar que Roberto había regresado y observaba desde una distancia respetuosa. Cuando Santiago finalmente se levantó, limpiándose las lágrimas, encontró a Roberto de pie cerca, con sus propias lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es la cosa más hermosa que he visto en este cementerio en 30 años»,
dijo Roberto con voz emocionada. Gabriela está sonriendo desde donde esté, maestro Santiago, de eso no tengo duda. Los dos hombres se quedaron ahí en silencio durante un rato, honrando no solo a Gabriela, sino a todos los que dormían su sueño eterno en ese lugar. Finalmente, Roberto rompió el silencio. Maestro Santiago, ahora que terminó su obra, ¿podemos hablar de negocios? Santiago asintió, todavía emocionalmente exhausto, pero también curiosamente esperanzado. Roberto lo llevó a la oficina administrativa del cementerio, un edificio pequeño cerca de la entrada principal que Santiago nunca había notado realmente. Adentro, la oficina era sencilla pero funcional. Escritorios de madera, archiveros viejos pero bien mantenidos, fotos en las paredes mostrando la evolución del cementerio a través de las décadas. Roberto le sirvió un café caliente y se sentó frente a él. «Déjeme explicarle mi visión con más detalle», comenzó Roberto. «En mis 5 cementerios tengo aproximadamente 200 tumbas que necesitan cruces dignas. Son tumbas de personas que murieron solas, sin familia, o cuyas familias no tienen recursos para algo más que lo básico. He estado pensando durante años en cómo dignificar estas tumbas, pero el problema siempre ha sido el mismo. Las cruces industriales no tienen alma, y los carpinteros que pueden hacer trabajo de calidad cobran demasiado o no están interesados en hacer cruces. Pero usted, maestro Santiago, tiene exactamente lo que necesito: la habilidad técnica excepcional, el respeto por el trabajo y algo que no se puede comprar ni enseñar, un corazón que entiende lo que significa honrar a los muertos con dignidad». Roberto extendió un papel con números escritos. «Esta es mi propuesta. Le ofrezco un contrato de 2 años. Durante ese tiempo, usted va a tallar cruces para las tumbas que necesitan en mis 5 cementerios. Le voy a proporcionar un taller equipado dentro de los terrenos de este cementerio. Todas las herramientas eléctricas y manuales que necesite. Todo el material que requiera y un salario mensual de 25,000 pesos. Santiago miró los números sin poder creer lo que estaba viendo. 25,000 pesos mensuales era más dinero del que había ganado incluso cuando tenía su propio taller. «Don Roberto, esto es demasiado generoso». «No es generosidad, maestro Santiago, es inversión. Cada cruz que usted talle va a elevar el estatus y la reputación de mis cementerios. Las familias van a ver que aquí tratamos a todos los difuntos con respeto, sin importar su situación económica. Eso tiene valor comercial real, créame. Además», continuó Roberto, «hay algo más. Parte del taller va a estar disponible para que usted haga trabajos personales, proyectos propios. Si alguien le encarga trabajo privado, puede usar las instalaciones y quedarse con el ingreso completo. Solo le pido que priorice las cruces del cementerio. Mi meta es que después de 2 años, cuando haya completado las 200 cruces, usted tenga suficiente capital, experiencia y conexiones para abrir su propio taller nuevamente si así lo desea. O si prefiere, podemos extender el contrato». Santiago sintió que el mundo giraba a su alrededor. Era demasiado bueno para ser verdad. «¿Por qué yo? ¿Por qué hace esto por mí?». Roberto sonrió con genuina calidez. «Porque reconozco el talento cuando lo veo, y porque creo que la vida nos pone en el camino de ciertas personas en momentos específicos por una razón. Usted necesita una oportunidad, y yo necesito a alguien como usted. Es una situación donde los dos ganamos. Pero hay condiciones», agregó Roberto con tono más serio. «Primera condición: cada cruz tiene que ser única, tallada a mano, con el mismo nivel de cuidado que puso en la cruz de Gabriela. No acepto trabajo descuidado o apurado. Segunda condición: usted va a supervisar la instalación de cada cruz y va a asegurarse de que esté perfectamente colocada. Tercera condición:
Si yo o mis administradores vemos que la calidad baja o que usted está tomando atajos, el contrato se cancela inmediatamente. ¿Está claro? Santiago asintió vigorosamente. Cristalino, don Roberto. Y le prometo que cada cruz va a ser hecha como si fuera para alguien que amo. Roberto extendió su mano. Entonces, tenemos un trato. ¿Cuándo puede empezar? Santiago estrechó la mano de Roberto con fuerza, sintiendo que acababa de recibir no solo un trabajo, sino una redención. Puedo empezar mañana mismo, don Roberto. Perfecto. Mañana temprano venga a esta oficina. Vamos a firmar el contrato formal. Le voy a mostrar el taller. Y vamos a hacer una lista de todas las herramientas y materiales que va a necesitar. Esa noche, Santiago regresó al albergue de Oblatos, caminando en las nubes. No podía dormir de la emoción y la anticipación. La vida le había quitado todo, pero ahora le estaba devolviendo no solo una oportunidad de sobrevivir, sino de prosperar, de hacer lo que amaba, de honrar la memoria de Gabriela de una manera que ella habría aprobado completamente. Pensó en cómo a ella le habría encantado saber que su muerte, aunque trágica, había sido el catalizador para este nuevo comienzo. Gabriela siempre había creído que todo pasa por una razón, que incluso en las peores tragedias hay semillas de renovación esperando germinar. A la mañana siguiente, Santiago se presentó en la oficina del cementerio a las 7 en punto, limpio y listo para trabajar. Roberto ya estaba ahí, junto con un abogado que había preparado el contrato formal. Santiago leyó cada palabra cuidadosamente, no porque desconfiara de Roberto, sino porque su padre le había enseñado que un hombre debe entender completamente cualquier compromiso que firma. El contrato era justo y claro, exactamente como Roberto lo había descrito la noche anterior. Después de firmar, Roberto lo llevó al que sería su nuevo taller. Estaba ubicado en una esquina tranquila del cementerio, un edificio de adobe que anteriormente había sido usado para almacenar herramientas de mantenimiento, pero que ahora había sido completamente limpiado y pintado. Tenía ventanas grandes que dejaban entrar luz natural abundante, techo alto con ventilación adecuada y suficiente espacio para trabajar cómodamente en varios proyectos al mismo tiempo. Este es su taller, maestro Santiago. Durante los próximos días vamos a equiparlo con todo lo que necesite. Roberto sacó una libreta y una pluma. Haga una lista de absolutamente todo lo que requiere para hacer su trabajo de la manera óptima. No se contenga, no estamos escatimando en herramientas de calidad. Santiago, todavía en shock por cómo había cambiado su vida en 24 horas, comenzó a hacer una lista mental de lo que necesitaría para trabajar adecuadamente. Durante los siguientes 3 días, Roberto y Santiago fueron juntos a las mejores tiendas de herramientas en Guadalajara. Compraron una sierra de mesa profesional, una sierra de cinta para cortes curvos, una lijadora de banda, un torno para trabajos especiales y un juego completo de herramientas eléctricas de la mejor calidad. Pero más importante para Santiago fueron las herramientas manuales, un juego nuevo y completo de gubias y formones de todas las medidas, cepillos de carpintero de diferentes tamaños, sierras de mano japonesas de precisión y docenas de otras herramientas especializadas que había soñado con tener durante años, pero nunca había podido costear. También compraron madera. No madera corriente, sino las mejores maderas disponibles: cedro blanco, cedro rojo, nogal, encino, fresno, cada una apropiada para diferentes tipos de cruces y diferentes efectos visuales. Roberto le dijo que eligiera sin preocuparse por el costo, que la calidad del material era tan importante como la calidad del trabajo. Santiago eligió cada tabla personalmente, verificando la veta, la ausencia de nudos, el color, el peso.
Era como si cada pedazo de madera le hablara, le dijera para qué tipo de cruz era apropiado. Una semana después de haber tallado la cruz de Gabriela, Santiago comenzó oficialmente su trabajo. Roberto le había dado los expedientes de las primeras 20 tumbas que necesitaban cruces. Cada expediente contenía la información básica de la persona: nombre, fechas de nacimiento y muerte, y a veces una o dos frases sobre quiénes habían sido. Santiago se tomó su tiempo leyendo cada expediente cuidadosamente. No eran solo nombres y fechas para él, eran personas que habían vivido, amado, sufrido, soñado, y que ahora merecían ser recordadas con dignidad. La primera cruz que talló fue para Josefina Ramírez, una mujer que había muerto a los 82 años sin familia conocida. Según el expediente, había trabajado toda su vida como empleada doméstica. Santiago decidió tallar en su cruz un diseño de flores sencillas pero hermosas, el tipo de flores que probablemente nunca había podido permitirse en vida. Trabajó durante 4 días en esa cruz, poniendo el mismo cuidado y amor que había puesto en la de Gabriela. Cuando la terminó y la instaló en la tumba de Josefina, Roberto vino a verla. «Es perfecta, maestro Santiago». Josefina habría estado orgullosa. La siguiente cruz fue para Miguel Ángel Torres, un hombre joven que había muerto a los 28 años en un accidente de trabajo. Santiago talló símbolos de fuerza y juventud, una cruz más robusta, más angular, apropiada para alguien cuya vida había sido cortada demasiado pronto. Y así, cruz tras cruz, Santiago no solo trabajaba, sino que honraba la memoria de cada persona, dándoles en muerte la dignidad que quizás no siempre habían tenido en vida. Los meses pasaron. Santiago se mudó a un pequeño departamento limpio y cómodo en la colonia Tetlán, cerca del cementerio. No era lujoso, pero era suyo, y por primera vez en más de un año dormía en una cama decente y comía 3 veces al día sin preocuparse de dónde vendría la siguiente comida. Pero lo más importante era que estaba haciendo lo que amaba, usando sus habilidades para algo significativo. La reputación de las cruces comenzó a extenderse. Las familias que visitaban el cementerio notaban las cruces talladas a mano y preguntaban quién las había hecho. Algunos comenzaron a encargar cruces similares para sus propios difuntos, dispuestos a pagar bien por trabajo de esa calidad. Roberto, fiel a su palabra, permitía que Santiago aceptara estos trabajos privados y se quedara con todo el dinero, siempre y cuando las cruces del cementerio siguieran siendo la prioridad. En 6 meses, Santiago había tallado 50 cruces y había comenzado a ahorrar dinero significativo de los trabajos privados. Más importante aún, había recuperado algo que pensó que había perdido para siempre: su propósito, su identidad como artesano, su orgullo en su trabajo. Visitaba la tumba de Gabriela cada domingo, y cada vez le agradecía no solo por los años que compartieron, sino por la manera en que su muerte lo había llevado a este nuevo camino. Un día, mientras Santiago trabajaba en su taller, llegó un hombre joven, de unos 25 años, vestido con ropa de trabajo gastada y cargando una caja de herramientas viejas. «Disculpe, ¿es usted el maestro Santiago que hace las cruces talladas?» Santiago levantó la vista de la cruz en la que estaba trabajando. «Sí, soy yo. ¿En qué le puedo ayudar?» El joven se veía nervioso pero determinado. «Me llamo David Ochoa, soy carpintero, o al menos estoy tratando de serlo. Perdí mi trabajo hace 3 meses y he estado buscando chamba desde entonces. Alguien me dijo que usted hace cruces increíbles y pensé que tal vez, si no es mucha molestia, podría enseñarme algo de lo que hace». Santiago vio en los ojos de David el mismo hambre de aprender, la misma desesperación mezclada con esperanza que él mismo había sentido.
Vio las herramientas viejas pero bien cuidadas, señal de un carpintero que respeta su oficio incluso cuando las circunstancias son difíciles. Y en ese momento, Santiago entendió que había llegado su momento de pagar hacia adelante la generosidad que Roberto había tenido con él. «David, ¿qué tal tallar maderas? He hecho algunos trabajos básicos, pero nada como lo que usted hace. Nunca tuve maestro que me enseñara las técnicas finas». Santiago sonrió, recordando cómo su abuelo y su padre le habían enseñado. «Bueno, hoy es tu día de suerte. Acércate. Te voy a mostrar cómo se usa una gubia correctamente». Durante las siguientes semanas, David se presentó cada día en el taller, observando, aprendiendo, practicando. Santiago descubrió que enseñar era casi tan satisfactorio como crear. Compartir conocimiento que había tomado décadas adquirir, ver a otro carpintero joven desarrollar habilidades que le permitirían ganarse la vida dignamente, era una forma de inmortalidad diferente, pero igualmente valiosa. Cuando Roberto se enteró de que Santiago estaba entrenando a un aprendiz, en lugar de molestarse, se mostró complacido. «Así es como se construye un legado, maestro Santiago. No solo haciendo trabajo excelente uno mismo, sino enseñando a otros a hacer lo mismo». Después de 3 meses de entrenamiento intensivo, David había progresado hasta el punto donde podía tallar cruces sencillas bajo la supervisión de Santiago. Roberto decidió contratar a David como asistente oficial de Santiago, con un salario modesto, pero suficiente para vivir. El joven casi lloró de gratitud. «Maestro Santiago, usted cambió mi vida», le dijo David un día mientras trabajaban juntos en una cruz particularmente compleja. «No solo me enseñó carpintería, me enseñó que hay gente buena en el mundo, gente que ayuda sin esperar nada a cambio». Santiago sonrió mientras guiaba la mano de David en un corte difícil. «Yo no hice nada especial, David. Solo estoy pasando adelante lo que don Roberto hizo por mí. Algún día, cuando tengas oportunidad, tú vas a hacer lo mismo por alguien más. Así es como funciona». 18 meses después de haber firmado su contrato inicial con Roberto, Santiago había completado 170 de las 200 cruces acordadas. Su reputación se había extendido mucho más allá de los 5 cementerios de Roberto. Ahora recibía encargos de toda la ciudad de Guadalajara y pueblos circundantes. Familias ricas pagaban miles de pesos por cruces talladas personalizadas para sus panteones familiares. Iglesias le encargaban retablos y decoraciones de madera. Empresas le pedían logotipos tallados en madera para sus oficinas. Santiago había ahorrado suficiente dinero para, si quisiera, abrir nuevamente su propio taller independiente, pero descubrió que no quería irse. El acuerdo con Roberto era perfecto. Tenía la seguridad de un salario fijo, acceso a las mejores herramientas y materiales, la libertad de aceptar trabajos privados y, lo más importante, un propósito que iba más allá de simplemente ganarse la vida. Estaba honrando a los muertos, dignificando la memoria de personas que de otra manera serían olvidadas. Cuando llegó el momento de renovar el contrato, Roberto y Santiago se sentaron a negociar nuevos términos. «Maestro Santiago, quiero proponerle algo diferente esta vez», comenzó Roberto. «En lugar de un contrato de empleado, quiero ofrecerle una sociedad. Estoy abriendo un 6º cementerio en Zapopan y quiero que usted sea copropietario. 50-50 en ese cementerio específico. Usted maneja todo lo relacionado con las tumbas, las cruces, el mantenimiento, y nos dividimos las ganancias por igual». Santiago estaba atónito, de carpintero sin hogar a copropietario de un cementerio en menos de 2 años. «Don Roberto, yo no tengo capital para invertir». «No necesitas capital, Santiago. Ya invertiste algo mucho más valioso, tu tiempo, tu habilidad, tu corazón.
Transformaste mis cementerios de lugares tristes donde nadie quiere ir en lugares de belleza y dignidad, donde las familias se sienten orgullosas de traer a sus muertos. Eso vale más que dinero. Además, continuó Roberto, estoy envejeciendo. Tengo 65 años y quiero empezar a delegar más responsabilidades. No tengo hijos que quieran continuar el negocio, pero tengo a usted, alguien que comparte mis valores, que entiende que este negocio no es solo sobre ganancias, sino sobre honrar a los que ya no están. Quiero que cuando yo muera, mis cementerios queden en manos de alguien que los va a cuidar de la manera correcta. Santiago sintió lágrimas en sus ojos. Don Roberto, usted me salvó la vida cuando yo estaba en mi momento más bajo. No solo me dio trabajo, me devolvió mi dignidad, mi propósito, y ahora me ofrece esto. No sé cómo agradecerle. Roberto puso su mano en el hombro de Santiago con afecto paternal. No me agradezcas, mijo. Solo prométeme que vas a seguir haciendo lo que haces, que vas a seguir tratando a cada cruz como si fuera para alguien que amas, y que vas a seguir ayudando a otros carpinteros como ayudaste a David. Esa es la única gratitud que necesito. 3 años después del Día de Muertos, en que Santiago había tallado la cruz para Gabriela, era copropietario próspero de 2 cementerios. Empleaba a 5 carpinteros, incluyendo a David, quien ahora era un tallador competente por derecho propio, y era reconocido en toda la región como el maestro carpintero que hacía las cruces más hermosas de Jalisco. Pero el éxito no lo había cambiado. Seguía visitando la tumba de Gabriela cada domingo, seguía agradeciendo a Roberto por haberle dado una oportunidad cuando nadie más la daba, y seguía buscando maneras de ayudar a otros carpinteros que estaban en situaciones difíciles. Había establecido un programa de becas en escuelas técnicas para estudiantes de carpintería de bajos recursos. Cada año seleccionaba a 3 estudiantes y les proporcionaba no solo dinero para sus estudios, sino también herramientas de calidad y la oportunidad de trabajar como aprendices en su taller durante los veranos. La mayoría de estos estudiantes provenían de familias pobres, donde la educación técnica era un lujo imposible. Santiago entendía su situación mejor que nadie. Un domingo por la tarde, mientras Santiago estaba en la tumba de Gabriela, limpiando las hojas secas alrededor de la cruz que había tallado 3 años atrás, la madera todavía perfecta, el aceite de linaza renovado regularmente había preservado cada detalle del tallado, se acercó una mujer mayor. «Disculpe, ¿usted es el maestro Santiago?» Santiago se levantó respetuosamente. «Sí, señora, soy yo». La mujer señaló la cruz tallada. «¿Usted hizo esto?» «Sí, señora, la hice para mi esposa». La mujer tenía lágrimas en los ojos. «Es la cosa más hermosa que he visto en mi vida. Mi esposo murió hace 6 meses y solo tengo una cruz de metal fea en su tumba porque no tengo dinero para algo mejor. Pero viendo esto...» Su voz se quebró. «Esto es lo que mi Roberto merecía». Santiago sintió que el corazón se le estrujaba. La mujer había llamado Roberto a su difunto esposo, el mismo nombre del hombre que le había cambiado la vida. «Señora, ¿dónde está la tumba de su esposo?» La mujer lo llevó a una sección del cementerio no muy lejos de donde estaba Gabriela. La tumba tenía efectivamente una cruz de metal barata y oxidada. «Mi Roberto era carpintero también», dijo la mujer. «Trabajó toda su vida con sus manos, pero nunca pudimos ahorrar mucho. Cuando murió, apenas tuve para el entierro más sencillo». Santiago sintió una conexión inmediata. Otro carpintero, otro hombre que había trabajado con dignidad toda su vida, pero que no había tenido la fortuna de terminar con recursos. «Señora, ¿cómo se llamaba su esposo completo?» «Roberto Fernández, maestro. Era buen hombre, buen carpintero, buen esposo». Santiago tomó una decisión instantánea. «Señora,
Voy a tallarle una cruz a su Roberto. No va a costar nada. Es mi regalo para honrar a un compañero carpintero. La mujer protestó diciendo que no podía aceptar caridad, pero Santiago insistió. No es caridad, señora. Es respeto de un carpintero a otro. Es pagar hacia adelante la bondad que otros me mostraron cuando yo más la necesitaba. Durante las siguientes 2 semanas, Santiago trabajó en la cruz para Roberto Fernández. La talló con el mismo cuidado que había puesto en la cruz de Gabriela, eligiendo cedro rojo de la más alta calidad, diseñando un patrón que incorporaba herramientas de carpintería estilizadas, entrelazadas con flores, simbolizando cómo el trabajo y la belleza pueden coexistir. Cuando la terminó e instaló, la viuda de Roberto lloró de gratitud y alegría. La historia de esa cruz se extendió. Otros carpinteros del área, al enterarse de lo que Santiago había hecho, comenzaron a acercarse a él, no para pedir trabajo, sino para ofrecer su respeto. Se formó informalmente una especie de hermandad de carpinteros, todos unidos por el orgullo en su oficio y el respeto mutuo. Santiago se convirtió en algo así como el líder no oficial de este grupo, no por imposición, sino por consenso natural. Era el que más había logrado, pero también el que menos se había olvidado de dónde venía. En el 5º aniversario de la muerte de Gabriela, Santiago organizó un evento especial en el cementerio de Mezquitán. Invitó a todos los carpinteros que conocía, a todos los aprendices que había entrenado, a Roberto Villalobos y a las familias de las personas para quienes había tallado cruces. Fue una celebración de la memoria, del oficio, de la comunidad que se había formado alrededor del trabajo de honrar a los muertos con dignidad. Durante el evento, Santiago dio un discurso corto pero conmovedor. Hace 5 años estaba en el lugar más oscuro de mi vida. Había perdido todo, mi esposa, mi negocio, mi hogar. Lo único que me quedaba era mi habilidad con las manos y un amor que la muerte no había podido matar. Ese día, cuando tallé la cruz para Gabriela, no sabía que estaba plantando una semilla. No sabía que don Roberto me estaba observando, que iba a cambiar mi vida completamente. Pero ahora entiendo algo importante. Las cruces que tallamos no son solo para los muertos, son para los vivos. Son recordatorios de que cada vida tiene valor, que cada persona merece ser recordada con dignidad, que el amor y el respeto trascienden la muerte. Y también son recordatorios de que debemos ayudarnos unos a otros cuando podemos, porque nunca sabemos cuándo nosotros vamos a ser los que necesiten ayuda. Gabriela. Santiago volteó hacia su tumba, hacia la cruz tallada que todavía se veía perfecta después de 5 años. Gracias por enseñarme que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Se transforma en memoria, en propósito, en acción. Tu muerte me rompió el corazón, pero también me enseñó a vivir de nuevo, a encontrar significado en honrar no solo tu memoria, sino la de todos los que ya no están con nosotros. Cuando Santiago terminó su discurso, no había un ojo seco entre los presentes. Roberto Villalobos se acercó a él después y lo abrazó con afecto genuino. Estoy orgulloso de ti, mijo, no solo por lo que has logrado, sino por el hombre que eres. Gabriela estaría orgullosa también. Santiago abrazó a Roberto con la gratitud de un hijo hacia un padre. Todo lo que tengo, todo lo que soy ahora, se lo debo a usted, don Roberto. Usted me vio cuando era invisible para todos los demás, me dio oportunidad cuando nadie más la daba. Yo solo reconocí lo que ya estaba ahí, Santiago. El talento, la integridad, el corazón, eso no se puede dar. Se tiene o no se tiene. Tú lo tenías, yo solo te di el espacio para que brillara. Los años siguientes vieron a Santiago continuar creciendo en éxito y influencia, pero siempre manteniendo sus valores centrales.
Nunca olvidó el dolor de dormir en un albergue, el miedo de no saber de dónde vendría la siguiente comida, la desesperación de tener habilidades valiosas, pero ninguna oportunidad de usarlas. Y porque nunca olvidó, nunca dejó de buscar oportunidades para ayudar a otros en situaciones similares. El taller que Roberto le había dado se convirtió en una especie de escuela informal de carpintería, donde carpinteros jóvenes y viejos podían venir a aprender, compartir técnicas, conseguir consejos sobre negocios o simplemente disfrutar de la camaradería de otros artesanos. Santiago mantenía una política de puertas abiertas. Cualquier carpintero que viniera con ganas de aprender era bienvenido, sin importar su nivel de experiencia o su situación económica. David Ochoa, el primer aprendiz de Santiago, había progresado hasta convertirse en socio menor del negocio. Tenía su propia sección del taller donde entrenaba a la nueva generación de talladores. La relación entre Santiago y David había evolucionado de maestro-aprendiz a algo más parecido a hermanos, unidos por el respeto mutuo y el amor compartido por el oficio. Cuando Roberto Villalobos cumplió 70 años, anunció su retiro completo del negocio, dejando a Santiago como único propietario operativo de los 6 cementerios. Fue un momento agridulce. Roberto había sido más que un jefe o socio, había sido mentor, amigo, padre sustituto. «No te preocupes», le dijo Roberto a Santiago el día que firmaron los papeles finales de transferencia. «No me voy lejos, voy a estar aquí molestándote, dando consejos que no pediste, como hacen los viejos». Santiago manejó los cementerios con la misma filosofía que Roberto le había enseñado: dignidad para todos, sin importar su situación económica. Las cruces talladas a mano se convirtieron en el sello distintivo de los cementerios Villalobos Morales. El nombre había sido cambiado oficialmente para honrar a ambos hombres. Personas de toda la región, incluso de otros estados, traían a sus muertos ahí porque sabían que serían tratados con respeto y que las tumbas serían mantenidas con cuidado. 10 años después del día en que Santiago había tallado la cruz para Gabriela, los cementerios bajo su manejo eran considerados los mejores de Jalisco. Pero más importante que el éxito comercial era el impacto social. Santiago había dado trabajo directo a más de 20 carpinteros. Había entrenado a docenas más, que ahora tenían sus propios talleres. Y había proporcionado cruces dignas para más de 1000 tumbas de personas pobres que de otra manera no habrían tenido más que una marca de metal oxidado. La tumba de Gabriela seguía siendo el corazón espiritual del cementerio principal. Santiago la visitaba religiosamente cada domingo y con los años se había convertido en una especie de santuario informal. Otras personas que visitaban el cementerio a menudo se detenían frente a la tumba de Gabriela, admirando la cruz tallada, que después de una década todavía se veía perfecta, y dejaban flores o velas. Había algo en esa cruz, en la evidente devoción con que había sido hecha, que tocaba a la gente. Un domingo, mientras Santiago estaba en su visita semanal a Gabriela, notó a un hombre joven, de unos 30 años, parado frente a la tumba, estudiando la cruz intensamente. El hombre tenía una caja de herramientas a sus pies y ropa de trabajo. Cuando notó que Santiago lo observaba, se acercó tímidamente. «Disculpe, ¿es usted el maestro Santiago Morales?» «Sí, soy yo. Mi nombre es Alejandro Cruz. Vengo de Michoacán. Soy carpintero y he oído hablar de usted y de su trabajo. Vine específicamente a ver las cruces talladas del cementerio y cuando vi esta», señaló la cruz de Gabriela, «supe que tenía que conocer al hombre que la hizo». Santiago sonrió con la sonrisa tranquila de quien ha encontrado paz con su pasado. «Esa cruz me salvó la vida, Alejandro. La tallé en mi momento más oscuro, y tallarla me devolvió mi propósito, mi identidad.
Y también atrajo la atención de un hombre bueno que me dio una oportunidad cuando más la necesitaba. Alejandro asintió comprensivamente. Estoy en una situación similar ahora. Mi taller en Michoacán se quemó hace 3 meses. Perdí todo. Vine a Guadalajara buscando un nuevo comienzo, pero no conozco a nadie y no tengo recursos para empezar de nuevo. Santiago vio en los ojos de Alejandro el mismo dolor, la misma desesperación, mezclada con determinación que él había sentido 10 años atrás, y supo inmediatamente lo que tenía que hacer. Alejandro, ¿qué tal trabajas la madera? Tallado principalmente. Aprendí de mi padre, que era tallador de santos para iglesias. Perfecto. ¿Estás buscando trabajo? Desesperadamente, maestro. Santiago puso su mano en el hombro de Alejandro. Entonces deja de buscar. Acabas de encontrarlo. Ven mañana temprano al taller principal. Vamos a ver qué puedes hacer. Y si tienes la habilidad y la actitud correcta, tienes trabajo conmigo. Alejandro no podía creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad, maestro? ¿Me daría oportunidad así, sin conocerme? Santiago sonrió, recordando a Roberto Villalobos acercándose a él ese día hace 10 años. Alguien una vez me dio una oportunidad cuando yo era un extraño desesperado. Es mi turno de pasar esa generosidad adelante. Además, Santiago señaló la cruz de Gabriela. Ella me enseñó que el amor no se guarda, se comparte. Y eso aplica a todas las formas de amor. El amor por el oficio, el amor por ayudar a otros, el amor por crear belleza en un mundo que a veces puede ser muy feo. Al día siguiente, Alejandro demostró ser exactamente lo que Santiago esperaba. Un tallador de enorme talento, trabajador incansable y un hombre de carácter sólido. Se integró rápidamente al equipo del taller y con el tiempo se convertiría en otro de los maestros carpinteros que Santiago había ayudado a florecer. La historia de Santiago Morales se convirtió en leyenda en el mundo de la carpintería mexicana. No era solo una historia de superación personal. Era una historia sobre el poder transformador de la bondad, sobre cómo una persona ayudando a otra puede crear ondas que se expanden mucho más allá de lo imaginable. Porque al final, la cruz que Santiago había tallado para Gabriela no era solo un monumento al amor que compartieron. Era un símbolo de algo más grande, de cómo el dolor más profundo puede transformarse en propósito, de cómo la generosidad de una persona puede cambiar vidas, y de cómo el trabajo hecho con amor y dedicación tiene el poder no solo de honrar el pasado, sino de construir el futuro. La madera de cedro que Santiago había tallado aquel día de muertos, hace 10 años, seguía ahí, perfectamente preservada, sus detalles intrincados todavía claros y hermosos. Y seguiría ahí durante décadas más, recordándole a todos los que la vieran que el verdadero legado de una persona no se mide en lo que acumula, sino en lo que crea y en cómo ayuda a otros a lo largo del camino.